queréis, damos la palabra a un ejemplo claro, que era uno de los objetivos de la mesa redonda, y es cómo vive una persona sorda ese acceso a la cultura. Y Julia, pues seguramente nos va a aclarar muchas cosas. Bueno, gracias por haber sido invitada a la federación. Yo soy una usuaria, soy una persona sorda. Pretendo integrarme en esta sociedad, que bueno, siempre todas las personas sabemos que tenemos unas limitaciones para este acceso, para ir a ver un museo, para ir al cine, para ir al teatro. Las personas acaban por no ir, porque la sociedad no nos da esas facilidades y acabamos retirándonos. No sé, no hay subtítulos, en el teatro quizás se podría organizar, de hecho Pesor lo ha hecho alguna vez. Por ejemplo, no olvidaré nunca, las personas sordas participaron en una obra de teatro que hizo El Brujo, un monólogo que hizo, y realmente fue maravilloso. Para mí fue una experiencia genial, pude aprender un montón y me gustaría de verdad que se hiciese esto más a menudo. Sé que necesitamos para ello un apoyo de la administración, necesitamos que se fomenten más estas cosas, quizá haya determinadas representaciones teatrales a las que podamos tener acceso las personas sordas y crecer culturalmente. Por ejemplo, en el cine, si hubiese subtítulos sería algo que para las personas sordas sería bueno, para mí y para la mayoría de las personas sordas. Es cierto que tenemos un problema de comprensión lectora que viene por culpa de una educación deficiente y quizá no se entiendan bien los subtítulos, pero bueno, poner en el cine a personas signando ya es mucho más difícil. Adaptar el cine a lengua de signos es muy difícil, pero poner unos subtítulos es una manera de hacer más accesible este tipo de actos, y que las personas sordas con un poco, bueno, pues algunas personas sordas sí que podrían acceder. O por ejemplo los informativos en la televisión se podrían poner subtítulos como decía, en algunos debates, en algunos te enteras, algo ha pasado, algo de lo que se habla, salen las noticias y tú no has podido ver ese debate. Hay gente a lo mejor que le gusta ver Gran Hermano y, por ejemplo, no podemos enterarnos de lo que pasa en un programa como ese. Todo esto son límites en toda la programación televisiva en general. No puedo elegir la programación que me gusta, no puedo elegir la hora en la que yo a lo mejor me apetece ver la televisión. En cuanto a los museos, pues quizá no hace falta pues subtítulos, no, pero a lo mejor también depende del nivel cultural de cada una de las personas. Pues puede que le guste el arte, por ejemplo, a mí me gusta todo, a mí me gustaría, no sé, mi marido, por ejemplo, es artista y a mí me gusta ir a los museos, a las exposiciones, cualquier otro tipo de visita cultural, por ejemplo, a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que está aquí en Valencia, es algo muy importante, y sí, es muy bonito, tú te pones unos cascos, te explican una serie de cosas, no sé si conocéis, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en el Museo del Príncipe Felipe, hay un aula de cómo se crearon, pues no sé, algunos experimentos, explicaciones sobre física, química, cómo funcionan, no sé, algunos materiales. Y bueno, hay cosas a las que no podemos acceder. Un guía a lo mejor podría ser una opción, un guía que explicase todo este tipo de obras de arte o todo este tipo de explicaciones que hay por escrito quizá, o que hay un guía pudiese explicarlas un intérprete. Incluso también en el hemisférico a veces se habla o hay textos y a lo mejor no todas las personas sordas pueden acceder. A veces se hacen, os voy a contar una anécdota en concreto que pasó haciendo una excursión con personas mayores sordas. Fuimos en el oceanográfico, a la zona donde estaban las focas, había un cristal y había toda una explicación sobre las focas. Entonces decía que justo ahora las focas estaban en una época muda. Y todos los sordos decían, ¡ay! Entonces las focas también son sordomudas, también son sordas. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Eso qué quiere decir? Y entonces, bueno, yo tuve un poco que cambiar mi rol y tuve que explicarles que muda significaba que muda la piel, que es la época de muda, pero no de... no sé, hay veces que ese tipo de malentendidos se dan, es por culpa de una educación deficiente, de una educación muy centrada en el oralismo, en las palabras, y después a veces las frases, el significado de una frase no se entiende bien, solo se entienden conceptos sueltos, palabras sueltas, y esto da lugar a muchísimas equivocaciones, muchísimos errores. Entonces, pues quizá un intérprete
o algo más adaptado, alguien que pudiera asignar este tipo de explicaciones, o una PDA, no sé, habría bastantes soluciones, hay diversas soluciones que se me ocurren. También hay muchas cosas, no sé, por ejemplo, otra experiencia reciente, hace 2 semanas fuimos a Granada por un congreso de mujeres sordas. Y un día fuimos a visitar la Alhambra. La Asociación de Granada nos invitó, y había un guía que era una persona sorda que había estudiado sobre la historia de la Alhambra, conocía muy bien la arquitectura, toda la historia de la Alhambra, cómo se creó, cómo expulsaron a los árabes, y toda la visita estuvo, bueno, la pudimos disfrutar todos, igual que todos los demás oyentes. Aquí en Valencia podría haber algo parecido. La administración podría contratar o hacer algún convenio, confesor, no lo sé, para que alguna persona o algunas personas pudiesen trabajar en estos sitios y dar toda la información en lengua de signos. Eso hace que crezcamos como personas y que así se puede llegar a una igualdad. Nosotros también pedimos estos derechos. De momento voy a quedarme aquí y después, si acaso, en el debate ya continúo. No quiero hablar demasiado. Gracias. Gracias, Julia. Si queréis, vamos a que nos abra un poco más la mente, si es posible, José Antonio. Bueno, me veis bien todos, ¿no? Desde ahí. Bueno, primero quería dar las gracias a FESOR por darme la oportunidad de estar aquí, a la Asociación Gestora de Gestores Culturales, por haberme invitado a contar un poco mi experiencia y la experiencia de otras personas sordas que he recogido y que pretendo contar un poco aquí. Para que el mundo, digamos, de los oyentes escuche un poco todas las cosas que tenemos que decir las personas sordas, para que sepan cuáles son nuestras necesidades, para que conozcan bien la cultura sorda. La primera cosa a la que se puede acceder de una manera fácil, por ejemplo el teatro, es algo que en principio resulta muy difícil para las personas sordas, pero por ejemplo en una asociación de personas sordas, una obra de un conocido autor se adaptó, los textos estaban igual, pero se representaba por personas sordas y lo asignaban en lengua de signos y era una representación teatral. Todas las personas sordas pudieron entender el contenido de la obra, no había ningún problema de accesibilidad. Si hubiera habido presencia de personas oyentes, habría habido un intérprete y las personas oyentes habrían podido disfrutar de la misma manera que los sordos de esa representación teatral. En diferentes lugares de España a veces hay pequeñas iniciativas en este sentido y lo importante es importante para que también se conozca y se vea cómo es la cultura de las personas sordas. Y en este sentido el acceso es muy fácil. Por ejemplo, también fuera del territorio nacional sí que se hacen representaciones teatrales, por ejemplo, de personas sordas, a las que muchas veces se ha invitado aquí. Claro, os preguntaréis, pero si es una lengua distinta, ¿cómo van a hacer una representación teatral? Normalmente utilizan el sistema de signos internacional y es algo de lo que todas las personas sordas pueden disfrutar porque se trata de su cultura, su forma de comunicación. Hace poco tuvo lugar el Congreso Mundial de Personas Sordas, hubo diferentes ponencias, debates sobre educación, familia, un montón de temas. Y por la noche había un poco tiempo para el ocio y para disfrutar de estas cosas. Había, por ejemplo, representaciones teatrales de diferentes partes del mundo. Es cierto que las lenguas eran diferentes, pero son lenguas visuales, por lo tanto se podía entender porque pertenecían todos, tenían una misma identidad, pertenecían todos a la misma cultura sorda.